De todas maneras, es muy extraño que la señorita prefiera quedarse aquí a bailar con nosotros a irse con el conde a celebrar San Juan en familia. Después de todo el jaleo, con el novio está como avergonzada. Vaya, ¿sabes lo que pasó? Yo lo vi. A escondidas, claro. ¿Que lo viste? Sí, lo vi. Ocurrió en la almohada, una tarde. Ella lo estaba amaestrando, como solía decir. ¿Sabes cómo?
Mi natural modestia me impide pensar que usted dirija cumplidos sinceros a alguien como yo. Por eso me he permitido suponer que exageraba lo que se dice adular. ¿Qué manera de hablar? ¿Habrá ido mucho al teatro? Sí, también allí. Yo he estado en muchos sitios. Pero no fue por aquí, por estas tierras. En una cita cercana, en la del fiscal provincial. Cuando la señorita Muriel era una niña, yo la veía a menudo. Aunque claro, usted no se acordaba de mí. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí, recuerdo especialmente una vez... No, no puedo contar. Sí, cuéntelo. No, quizá en otra ocasión. ¿Es tan peligroso contarlo ahora? No, peligroso no. Pero hay algo que no me deja.
subir hasta la copa, para contemplar el paisaje que hay allí arriba y para saquear el nido de los cubos de oro. Pero el tronco es tan grueso y escurridizo y la primera rama está tan alta. Pero yo sé que me bastaría con esa primera rama para subir hasta el cielo como por una escalera. No la he alcanzado aún, pero la alcanzaré, aunque solo sea en sueño. Venga, vamos a dar una vuelta.
vapores son venenosos. Nosotros teníamos justamente uno, en flor. Lo dejé pelado. Y con sus flores me hice una cama en el arcón de la vera. Anotador, ¿sabe qué es la vera? Al tacto como la piel de una mujer. Sin embargo, cerré la cama y me quedé dormido. Cuando desperté, estaba profundamente enfermo, pero como ven, no llegué a morir. Desde entonces usted se transformó para mí en el símbolo de mi imposibilidad de salir de la casa de la que había nacido. ¿Sabe usted que es un gran narrador? ¿Fue a la escuela? Poco, pero he leído mucho. Y he ido al teatro. Además, oigo hablar a personas distinguidas y de ellas es de las que más he aprendido. Así que se dedica a escuchar las explicaciones. ¿Y qué oye? Bueno, no sería bonito repetirlo. Pero tal vez no haya tanta diferencia entre unas personas y otras. ¡Qué insolencia! Los de nuestra clase no hacen lo que hacen los de vuestra clase. ¿Estás segura? Mire, no se esfuerce en mantener ese aire de inocencia conmigo. Yo le entregué mi amor a un hombre que nunca le llamo. Eso es lo que te dice siempre. Después. ¿Siempre? Supongo que sí, siempre, porque he oído las mismas expresiones en casos muy parecidos. ¿Qué caso? Este del que hablamos, con la anterior. Calle, no quiero oír más. Qué curioso. Ella tampoco quería hablar. Vamos mejor al lago. Coge las llaves de la barca. ¿Te parece prudente? Cualquiera diría que teme por su reputación. ¿Y por qué no? No me gusta hacer el ridículo. Además, tampoco me apetece que me quede fino. Siga mi consejo, suba a su cuarto y acuéstese. Así que ahora tengo que hacerle caso a usted. Bueno, una vez sí. Además, por su propio bien. Y si no oigo mal, la gente viene hacia aquí para buscarlo. Si nos encuentran juntos, está usted perdido. No veía que nos unía, fuera para otra hermana. ¡Venga!
más quisiera. Pero aquí está el nombre, está el pasado. Jamás he conocido a otra persona que me inspire mayor respeto. Solo con oír la campanilla me basta para poderme temblar como un chiquillo. Y al ver ahí sus botas, me entra un escalofrío por la espalda. Pero si nos vamos a otro país, verá cómo se doblan hasta el suelo ante la literatura. Pero yo no he nacido para estar doblado, porque tengo madera y carácter. Ya verá, sí, hoy soy criado, pero dentro de un año seré propietario, y dentro de 10, rentista, y puede, observe que yo puede, que acabe mis días siendo tonto. Y usted será mi amigo. ¿Qué me importa eso a mí? Dime que me quieres. Lo haré 1000 veces, más adelante, pero no ahora. Razonemos como personas sensatas. Pensemos fríamente. Usted se sienta aquí. Y yo me siento aquí. Y vamos a hablar como si no hubiera pasado nada. ¿Qué no tienes corazón? No hay hombre más sensible que yo en todo el mundo. Merece dominar mis emociones. Hace un momento me besabas el zapato y ahora Ahora tenemos cosas más importantes en las empresas. no me habéis con tanta dureza. No es dureza, sino sensatez. Hemos cometido una locura. No cometamos otra. El señor conde está a punto de morir. Y tenemos que resolver nuestro problema antes de que eso suceda. ¿Qué le parece? ¿Le gusta? Sí, me parecen excelentes, pero para una empresa tan importante se requiere un gran capital. ¿Lo tienes? Yo tengo una amplia experiencia. Con el que no puedes comprar ni los billetes del tren. Sí, eso es cierto. Por eso estoy buscando un socio que amplíe mi capital. ¿Cómo vas a encontrarlo tan rápido? Eso es asunto suyo, si es que quiere asociarse conmigo. ¿Yo? Yo no tengo dinero mío. Entonces el proyecto se viene abajo. ¿Y Todo seguirá como hasta ahora. crees que voy a quedarme a vivir en esta casa, bajo este techo, como tu amante? ¿Crees que voy a permitir que la gente me mire y me señale con el dedo? ¿Crees que voy a poder volver a mirar a mi padre a la cara? ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho? Lo mismo que tantas otras antes que tú. Y ahora me desprecias. Me caigo. Me siento caer. Caiga usted hasta donde estoy yo y la levanta. ¿Cómo puede una norma humana recatar suciedad? Pues lávela. Ya callo. ¡Criado! Puta de lacayos, dulce de criado. ¿Quién te crees que eres para echarme en cara mi consulta? ¿Tú crees que alguna de tus criadas va por ahí provocando a los hombres como lo haces tú? ¿Tú crees que alguna de las chicas de mi clase se ofrece con tanta desvergüenza? No. Así solo lo hacen las peras y las prostitutas. Tienes razón. Soy una miserable. Ayúdame. Todavía estoy asombrado. Y orgulloso. ¿Y por qué no? Aunque bueno, ha sido demasiado fácil. En el fondo me da pena ver que hayas caído tan bajo, por debajo de tus jinetes. Y hablas como si fueses superior a mí. Y lo soy. Fíjese bien, yo aún podría hacerla conocer, pero usted nunca podrá hacerme conocer. Pero usted es un ladrón y yo no. El ladrón. Hay cosas peores. Señorita Julia. Usted es una mujer maravillosa. Y una valía inestimable para el mundo. Usted ha sido víctima de una ilusión, de un momento de embriaguez. Y quiere enmascararlo pensando que ha sido amor. Pero no lo ha sido, a menos que lo que le atraiga sea mi cuerpo, en cuyo caso su amor no es un cuerpo. ¿Está usted seguro de eso? Yo podría quererla, sí. Usted es bella, distinguida.
enseñarle cómo tratar a los niños salvajes en la selva, al margen de la corruptora civilización. Y claro, tenía que aprender todo lo que aprendían los chicos, porque yo iba a ser el ejemplo viviente de que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres. Entonces mis padres se casaron en secreto. Mi madre enfermó. Le daban ataques de nervios, se escondían en el mar, en el jardín, y pasaban muchas noches fuera de casa. Y entonces se produjo el incendio del que probablemente haya oído hablar. Se quemó todo. La casa, el establo, el gallinero, todo. ¿Dónde vamos? ¿Qué más da? Tuvimos que dormir en la calle, en carruajes. Mi padre no sabía de dónde sacar el dinero para reconstruir la casa. Y entonces a mi madre se le ocurrió que pudiese pedirle un préstamo a un amigo de la juventud, a mi profesor, un fabricante de ladrillos que vivía por ese préstamo. Mi padre obtuvo el préstamo sin interés alguno, lo cual no dejó de sorprenderme. ¿Sabe quién provocó el incendio? ¿Su señora madre? ¿Sabe quién era el fabricante de ladrillos? El amante de su madre. ¿Sabe de quién era el dinero? Espere, no me lo diga. No lo sé. Era de mi madre. Tenía dinero que no quería que su esposo administrase y se lo confió a su amigo. Quiere ser lo que todo. Exacto. Se lo pidió todo. Esto llegó desde mi padre y se vio con que no podía iniciar un proceso ni demostrar que el dinero era de su esposa ni pagar al amante de su mujer. Así que se quiso quedar un chico. Dicen por ahí que lo intentó ser extraordinario. Pero luego renace y vuelve a la vida. Y a mi madre le toca expiar sus malas conductas. Fueron 5 años terribles para mí. Puede creer. Yo me puse del lado de mi madre porque no sabía la verdad de todo. Ella me enseñó a odiar a los hombres. ¿También me lo dieron? Infinitamente. Más que a ninguno. Me gustaría ordenar que lo matasen como un animal. Vaya, yo por aquí no veo ningún bufete. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Para qué? ¿Para atormentarnos mutuamente el resto de nuestras vidas? No, para vivir. Para gozar 2 días, 8 días, una semana, lo que dure nuestro placer y luego morir. Morir. Bueno, yo creo que es preferible morir entero. Morir, como al cabo de compra. Donde los naranjas parecen globos de fuego, donde rodean los laureles por el agua. Y brillan sola. El lago de Como es un hoyo lluvioso en el que yo no vi nada más que las tonterías.
ser humano. ¿Sí? Pues compórtese como tal. Visto lo visto, no queda ninguna alternativa. Tiene que marcharse. Sola. Yo me quedé X porque si no se descubriría todo el pastel. Me iré si vienes conmigo. ¿Se ha vuelto usted loca? La señorita Julia se fue a con el cría. Estaría en los periódicos dentro de 3 días y eso sería el final del mundo. No puedo marcharme, no puedo quedarme. Dime qué tengo que hacer. Suba a su cuarto. Cámbiese de ropa. Coja dinero para el viaje y va. No seas tan duro. ¿Pero qué es esto? Dios mío, qué desorden. ¿Qué ha pasado aquí? Nada, la señorita Julia ha invitado a la gente. Pero, ¿no te has enterado de nada? ¿Tan profundamente lo mío? Como un tronco. Vaya, y ya lista para ir a la iglesia. Sí, ya ves. Me prometiste venir a comulgar conmigo. Sí, eso es muy cierto. Vaya, que ahí veo mi ropa. Ven aquí. ¿Qué evangelio le toca hoy? La degollación de San Juan Bautista. Supongo. Eso va a ser interminable. ¡Ay! ¿No me estás muerto? ¡Qué sueño que tengo! ¿Sí? ¿Y qué ha estado haciendo el señorito toda la noche despierto? Aquí, charlando con la señorita Julia. Esa cría no sabe comportarse todavía. ¿También habéis bebido juntos? Sí. Vergüenza debería de darte. Miran a los ojos. Pero, ¿es posible? Sí lo es. Jamás hubiese podido creerlo. Jamás. ¡Qué vergüenza! ¡Y qué asco! No irás a decirme que estás celoso. No, de ella no. Si hubiese sido claro, Sofía, te hubiese arrancado los ojos. Entonces, ¿estás enfadada con ella? Con ella no, contigo. Ha estado mal hecho, muy mal hecho. Ha sido una canallada. Pobre chica. Y ya que estamos, te diré que ya no quiero seguir aquí, en una casa en que los señores no inspiran el menor respeto. ¿Y por qué deberían inspirar? ¿Acaso me lo preguntas tú que eres tan listo? Pues supongo que no te gustaría servir a unos señores
¿Quiere que le suba las botas y el desayuno media hora? Media hora. Estoy tan cansada, tan infinitamente cansada. Hazme el último favor. Dime qué tengo que hacer. No puedo. No puedo. Es como si esta librera despertase en mí el criado que llevo dentro. Estoy seguro de que si ahora me ordenase que me degollara el cuello, obedecería. Pero, bueno, haga como si usted fuese él y yo fuese usted. ¿No he visto nunca a los hipnotizadores en el teatro? Él le dice a su medio, coge la escoba, y ella la coge. Y le dice, ponte a barrer. Y se pone a barrer. Sí, pero para eso hace falta que la tenga que se dormir. Yo ya estoy dormido. La habitación está como llena de humo. ¿Y usted? Usted parece una sopa de hierbas. Que se me ponga este vestido blanco, con sombrero de blanco. Si usted quiere retirarse, es un calor tan agradable. Aquí tiene su escoba.